Bienvenidos a la casa del Señor en esta noche. Damos gloria y honra al Señor por este privilegio que sin merecerlo el Señor me lo pudo dar esta noche. Si usted recuerda, yo le dije la última vez que prediqué que había un tema de verdad que Dios siempre le habla a uno. Y el Señor le habla primero al predicador y luego a la iglesia. Yo quiero que esta noche usted esté muy atento a la palabra de Dios. Y quiero que vaya a su Biblia ahí sentadito. Vamos a leer un libro que no mucho lo leemos para aquí en la iglesia. Tal vez usted ya lo ha leído varias veces en su casa. Pero vamos al libro de Amós, que es de los profetas menores. Amós capítulo 8, vamos a leer versículo 11 y 12. Cuando usted lo encuentra, solo me dice un fuerte amén. Y si no lo ha encontrado, ahí está en pantalla. Pero usted debe saber a dónde queda Amós. Dice la palabra del Señor en el versículo 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y el 12 dice, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Ya oramos al Señor en esta noche y el mensaje es el silencio de Dios. Y ese mensaje lo he basado en Amós, en la lectura que acabamos de leer, y también en Génesis 17:1. Váyase conmigo a Génesis 17:1. Dice la palabra del Señor. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Sé que usted ya ha escuchado aquí en la iglesia esta palabra, este texto, el pastor lo ha predicado, pero como le digo, el mensaje de esta noche se titula El silencio de Dios. Y en la Biblia encontramos diferentes momentos en los que Dios parece guardar silencio. A veces puede ser un silencio de juicio, otras veces es preparación y otras es una preparación de una nueva etapa en su plan redentor. Fíjense que Israel rechazó repetidamente la palabra de Dios. Como consecuencia de eso, de ese rechazo que ellos no querían obedecer y que ellos no querían escuchar la palabra del Señor, Dios retiró su palabra. Mire qué duro eso, qué tremendo. Y sabe que el pueblo la iba a buscar, pero no la iban a encontrar. Ese silencio terminó cuando Dios habló por medio de Juan el Bautista, preparando el camino para Jesucristo. Y esto lo podemos ver en Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 3. No sé si me lo ponen ahí en pantalla. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama
en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces ese silencio terminó cuando Dios habló por medio de Juan el Bautista. El nacimiento de Jesús demuestra que Dios nunca abandona su plan, incluso cuando parece callar. Esta preparación es el cumplimiento de sus promesas. Y ¿sabe qué me decía Dios? Se lo digo de corazón, cuando estábamos adorando Dios de pacto, que a veces la misma familia, el Señor nos mete con la misma familia en procesos. Y a veces el silencio de Dios está ahí y ni cuenta nos damos. Y ya le voy a decir por qué. ¿Cuánta gente en este tiempo vive desconectada del Señor? Y ni siquiera se han dado cuenta, porque creen que venir a la iglesia, que venir al templo es vida de espíritu. Yo le digo algo, se puede vivir en el templo y no estar conectados con Dios. Y eso pasa en este tiempo. Puede llegar un momento donde nosotros estemos separados de Dios, aunque usted se encuentre aquí en la casa de Dios, y ni siquiera nos demos cuenta que perdimos el rumbo de nuestro propósito y de nuestro llamado que Dios nos hizo un día. Yo no sé si alguien ha experimentado el silencio de Dios. El silencio de Dios es cuando no sucede nada. El silencio de Dios es cuando usted busca la presencia de Dios y usted no recibe nada. Y usted desgarra su alma para que Dios le hable, para que Dios le conteste, para que la presencia de Dios fluya en usted, y resulta que no hay nada, que no pasa nada, que nos sentimos abandonados, que nos sentimos solos, y empezamos a cuestionar a Dios y le decimos: Señor, mira cuántas horas he pasado orando delante de ti y no me hablas, no me das una respuesta, yo no siento nada en mi vida, yo estoy caminando como un creyente, pero en la sequedad. Y sabe, cuando usted le dice eso a Dios, es porque usted está reconociendo cómo está delante de Dios y cómo ha estado su caminar durante todo este tiempo e incluso este día. Por eso le decía que venir al templo no significa que usted tenga un acercamiento, que su espíritu anhele a Dios. Porque probablemente cuando venimos a la iglesia sí nos conectamos con el Señor. Pero ¿qué pasa los demás días? ¿Qué pasa cuando yo llego a la casa? ¿Qué pasa cuando yo estoy en casa? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué es lo que practico en la intimidad? Donde no me ve mi pastor, donde no le ve su pastor, donde no le ve su líder, donde no le ve su esposa o su esposo, donde los hijos dicen: mi papá no está aquí, mi mamá no está aquí. Pero Dios sí nos está viendo. Y a veces se nos olvida que Dios nos está viendo. Y a veces tenemos más temor hacia el hombre que a Dios. Cuando Dios nos ve todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, a dónde vamos, cómo nos estamos conduciendo. El silencio de Dios es un trato de Dios con la humanidad. Dios guarda silencio cuando se disgusta. Si usted creía que Dios no se disgusta, claro que sí. Él no es humano, Él es perfecto, pero es celoso. Y Él no comparte su gloria con nadie. Y sabe, lo importante de este silencio es que Dios nunca se aparta de nosotros.
¿Cómo es eso que usted nos está diciendo que oramos y no sentimos nada y no recibimos nada? Es que Dios nunca deja de hablar. La palabra del Señor es una frecuencia y sobre esa frecuencia vive la humanidad. En otras palabras, es el Espíritu el que habla a la iglesia, el que habla a las naciones. Es el Espíritu de Dios. Cuando se predica la palabra del Señor, el Señor sigue hablando a través de su palabra, a través de los siervos de Dios que llevan la palabra a las naciones. Porque Dios no es un Dios que falla o que nos va a fallar o que no va a cumplir lo que hace 5 años, hace 10 años, hace 1 año, hace 1 mes le dijo a usted o le dio una palabra. Dios se la va a cumplir, pero se la va a cumplir en su tiempo perfecto. Porque Dios no va a prisa. El Señor siempre nos lleva. Y lo que Él desea de sus hijos es que en ese silencio, donde no está pasando nada en mi vida ni en la suya, nos mantengamos en obediencia, nos mantengamos en integridad, porque eso le agrada al Señor. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido un silencio de Dios, pero yo sí lo he vivido y eso es horrible, hermano. Eso es tremendo cuando nosotros venimos a ver que Dios no nos responde. Es que Dios no nos va a responder cuando nosotros queremos. Él lo va a hacer cuando Él sabe que ya estamos preparados para recibir esa respuesta, para recibir lo que anhela nuestro corazón. Pero muchas veces Dios se tarda porque Él quiere que no nos alejemos, que no nos apartemos de su camino. Porque yo sí le puedo garantizar en esta noche que en el mundo usted no tiene ninguna garantía de nada. Allá afuera solo hay destrucción. Allá afuera solo hay traición. Allá afuera solo hay desgaste. Allá no hay cobertura. La cobertura que tenemos se llama Jesucristo y su palabra que nos habla. Cuando usted lee la Biblia, el Señor le habla directamente a su corazón y al mío. Léala y se va a llenar de sabiduría. Lea la palabra y Dios le va a hablar en algún versículo y le va a hablar de acuerdo a la necesidad que hay en su corazón. Porque Dios es fiel. El Señor es fiel. ¿Qué le puede pasar a un hombre? ¿Qué le puede ocurrir cuando hay un silencio de Dios? Y yo escuchaba a una persona que decía, yo ya he estado 3 meses en un silencio, en el silencio de Dios, y eso es devastador. Eso es feo, sentir el silencio de Dios, donde no ocurre nada, donde antes mi pasión, mi devoción era dar lo mejor de mí para el Señor y ahora ya no lo es, porque mi enfoque, el enfoque que traigo se desvió. Y me desenfocó o le desenfocó en otras cosas que no era Dios. Preguntémonos en esta noche, ¿qué está ocupando el primer lugar en su vida? ¿A qué le está dando usted prioridad en este tiempo? ¿A Dios o a otras personas? ¿O algo que usted está haciendo y que usted sabe perfectamente bien que no es del agrado de Dios? Preguntémonos en esta noche, ¿a dónde tengo mi enfoque? ¿A dónde estoy enfocada en este tiempo? Porque para Dios es importante que le sigamos con obediencia, que le sigamos con integridad. Dios ama eso de sus hijos, pero también que le sigamos con fidelidad. Y cuando nosotros cambiamos a Dios por otras cosas, ¿al Señor no le parece eso? No. Y fácilmente en este tiempo me he dado cuenta
que muchos creyentes cambian a Dios por cualquier evento, por cualquier invitación, por cualquier cosa. Y esto no sucede solo en el tabernáculo de restauración. Esto sucede y puede estar sucediendo en las iglesias donde se predica la palabra del Señor. Tampoco sucede solo en El Salvador, también está sucediendo en las naciones, porque la gente se enfoca mucho en lo material, en su capacidad, en lo que puede hacer, pero deja a un lado a Dios, que es el que le ha dado todo lo que puede hacer y lo que puede lograr. Y cuando ya lo logra, se olvidan de Dios, se apartan del propósito de Dios, se apartan del camino, piensan que la capacidad y lo que saben hacer los va a llevar al éxito, y es probable que lo lleve al éxito, pero es un éxito perecedero. Pero cuando usted toma en cuenta a Dios, cuando usted le dice, Señor, yo quiero caminar en tu voluntad, quiero caminar al lado tuyo, que esto no me aparte de ti. Si fuéramos cristianos así, esta noche esta iglesia estuviera retumbada de gente. Pero doy gloria a Dios porque ha venido un buen remanente en esta noche. Dese un aplauso a usted en esta noche, de verdad que sí. Doy gloria a Dios porque han venido muchos en esta noche y sé que los trajo el Espíritu Santo. Sé que el Espíritu puso ese convencimiento en sus corazones. Yo sé que así fue, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre nos anda buscando. El Señor siempre anda conquistando nuestro corazón. Mire, a mí me da tristeza cuando cambian a Dios por otras cosas. Máximo el día domingo. Y esto lo hablo a nivel general. Porque como decía nuestro pastor, y él siempre lo menciona, el domingo no es negociable. El domingo es para el Señor. ¿Por qué le decimos esto? Y se lo repito yo en esta noche, porque probablemente usted de lunes a sábado no se congrega. Y viene el domingo y no viene. Y usted quiere una respuesta. Y usted quiere ser lleno de Dios. Y usted quiere caminar en victoria, en bendición. Pero ¿y usted qué le está dando al Señor? ¿Qué tiempo usted le está dedicando a Dios? Hermanos, hemos sido llamados no para caminar por emoción en el camino del Señor, sino por las convicciones que Dios ha puesto en nosotros para permanecer y vivir enfocado. Nadie ha dicho que el evangelio es fácil. No. Pero una cosa sí le puedo decir, que cuando nos encontramos en la voluntad de Dios, que cuando caminamos con obediencia, la bendición del Señor nunca se va a apartar de su vida. ¿Sabe por qué? Porque el Señor mide nuestra fidelidad y nuestra integridad delante de Él, pero también delante de los hombres. Y ¿sabe que el silencio más grande que ocurrió en la Biblia y fue tan duro fueron los 400 años de Malaquías a Mateo? Ese fue el más largo, donde no había palabra, donde no había profeta que hablara. No había nada. Tampoco donde Dios no habló ni por Urín, ni por Tumín, ni por el profeta, ni por nadie. 400 años de silencio. Llegó un momento en que Dios sintió hastiado de la maldad que había. Cuando usted lee Malaquías, se va a dar cuenta, hermanos, lo que a Dios le disgustó. ¿Sabe qué le disgustó al Señor? Que había sacerdotes corruptos, que había infidelidad en el pueblo, que había injusticia. Eso le disgustó a Dios. Y por eso el Señor puso un
silencio en el pueblo para que reaccionaran, para que se dieran cuenta lo que estaban haciendo, que no era de agrado al Señor. Yo le pregunto en esta noche, ¿cuántas cosas usted ha hecho que no han sido agradables al Señor? ¿Cuántas veces el Señor le ha hablado de muchas maneras? Porque Dios habla de muchas maneras y no ha hecho caso, no hemos hecho caso. Y el Señor nos ha hablado directamente y seguimos haciendo lo mismo. Y por eso es que el Señor a veces manda esos silencios a nuestra vida. Y a veces no nos damos cuenta y le reclamamos y le decimos, Señor, yo soy fiel a tu servicio. Señor, yo te diezmo. Señor, yo te ofrendo. Señor, yo estoy siempre ahí. Sí, puede estar aquí en el templo, pero puede seguir allá afuera desconectado con Dios. Y hay una gran diferencia. Vivir conectado con el Señor es todos los días, no solo cuando vengo a la iglesia, porque aquí, hermanos, es bien fácil conectarse con el Señor y con el Espíritu de Dios. Aquí es lindo adorar al Señor. Aquí es hermoso darle gracias, entregarnos a Él, darle este poquito de tiempo. Pero ¿qué tiempo usted le está entregando al Señor allá afuera, en su casa? ¿Qué tiempo usted está apartando para el Señor? ¿Cuán fiel usted está siendo con Él? Solo cuando llegan problemas, dificultades, solo cuando usted se encuentra que ya topó y que no puede hacer nada, entonces usted busca a Dios. Dios no quiere una búsqueda así de sus hijos. Dios quiere una búsqueda constante de nuestra vida y de nuestra fidelidad hacia Él, porque Dios siempre va a hablar a su vida. Dios siempre va a tener una palabra, créalo, porque así es, hermano. Porque el Señor nunca le va a dejar, nunca le va a abandonar, aún en sus peores momentos. Porque yo los he tenido y los he vivido, por eso se lo estoy transmitiendo en esta noche. Dios sigue siendo fiel en toda circunstancia y en todo momento. Y a veces se levanta una tormenta, hasta un tornado, pero eso no significa que Dios no está allí. El Señor es más grande y poderoso que cualquier circunstancia que usted esté viviendo en este tiempo. Es que Dios es tan real, hermano, que cuando usted le cree, suceden cosas maravillosas. Pero si dejamos de creerle y empezamos a dudar de sus promesas, no espere que va a llegar una respuesta ya. Usted tiene que persistir, usted tiene que seguir adelante. Usted, aunque no vea nada, siga adelante, manténgase fiel, porque al final se encuentra su respuesta y la victoria en su vida y en su circunstancia. Pero es importante buscar al Señor. No tenemos que buscar al Señor cuando tenemos problemas fuertes, cuando tenemos necesidades. Es de buscar al Señor siempre, siempre. Diga conmigo, siempre. Otra vez. Otra vez. Amén. Así nos quiere el Señor, que le busquemos siempre. Aunque se esté cayendo cualquier cosa, aunque se esté cayendo cualquier cosa. Pero Dios es fiel a su palabra y Él la va a cumplir siempre, siempre, siempre. Dios va a cumplir su palabra. Es que Él lo ha prometido. Y cuando Él promete, lo cumple. Yo lo he visto, créamelo. Dios es tan real. He visto cómo Dios se glorifica, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios restaura y levanta, cómo Dios cambia las cosas. Usted puede estar aquí en esta noche escuchando la palabra y la está creyendo en fe. Dios puede venir en esta noche y cambiar todo, porque a Dios no le cuesta cambiar las cosas de un momento a otro, ¿no? Pero
Él quiere ver rendición en nosotros. Él quiere ver obediencia. Él quiere ver fidelidad. Él quiere ver entrega. Él quiere ver integridad en nuestra vida, porque Él no comparte su gloria con nadie. Él no comparte a su pueblo con el mundo. Él no comparte su santidad con el pecado. Dios no comparte esas cosas con el mundo. Por eso es que a veces Dios guarda silencio, porque nos ha hablado de una y de otra manera y no hacemos caso, y a la final nos sentimos secos. Sentimos una sequedad espiritual, que no pasa nada en mi vida, que no pasa nada en el ministerio, que queremos ver un avivamiento, queremos ver una entrega, pero no somos capaces de meternos al pozo. Esa semana Dios me habló a través de un maestro, porque un maestro de los que me da clase le decía al Señor: Señor, llena a los jóvenes. Había ido a predicar, le estaba predicando a los jóvenes. Y él le decía: Señor, que tu presencia llene el corazón de esta juventud. Y quizás él se lo pidió con fe, se lo pidió con esa pasión, con esa seguridad de lo que Dios podía hacer en ese momento, porque es un hombre de fe. Inmediatamente Dios le respondió. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Mira, hijo, mi pozo está allí, pero nadie lo quiere. Mi río está ahí, pero nadie quiere meterse a ese río. Me siguen de lejos. No quieren que mi presencia esté con ellos. Simplemente porque no me buscan. Porque no me creen que yo los puedo llenar, porque mi pozo está aquí. Ellos son los que no quieren meterse, ellos son los que no quieren sumergirse a mi pozo, a ese río. Y dice que él en visión veía ese río que Dios le mostraba. Y él se puso a llorar. Y créanmelo, hermanos, que el deseo de nuestro corazón es que los jóvenes se vuelvan al Señor. Es que los jóvenes vuelvan su corazón y su rostro al del Señor. Pero para que estos jóvenes se vuelvan al Señor, se tiene que levantar un pueblo en oración. Se tiene que levantar un pueblo a ponerse a la brecha, porque Dios quiere seguir usando a los jóvenes en ese tiempo. Dios quiere seguir levantando a los jóvenes, porque son la generación que van a venir a impactar más adelante. Pero tiene que haber primero una preparación, tiene que haber primero un rendimiento delante del Señor, tiene que haber esa necesidad en el corazón del joven para que Dios lo vuelva a llenar. Ese es el deseo de Dios, y no solo de los jóvenes, también suyo. Porque Dios no hace excepción de personas. Dios llena todos los que quieren beber de esa agua. Así es que no piense que esta palabra es solo para los jóvenes, también es para nosotros, de adultos. Y los que ya tenemos ratos de estar en el evangelio. ¿Sabe que cuando Jesús se aparece a la gente no podían identificar la voz de Dios porque habían pasado 4 años de no oír la voz de Dios? 400 años, perdón. No 4, sino 400 años. Entonces ellos, cuando el Señor les volvió a hablar, ellos no pudieron escuchar, no pudieron percibir que era Dios nuevamente hablándoles y dándoles una nueva oportunidad.
porque el Señor se les apareció. Se le apareció a la gente y no identificaron la voz de Dios. Cuando usted deja de escuchar esa voz, pierde el reconocimiento de esa voz. Usted conoce muy bien la voz de su familia, ¿verdad? Y usted sabe que cuando llega a su casa y toca la puerta y dice una palabra, usted inmediatamente reconoce esa palabra, esa voz. Ahí dice, es mi mamá, es mi hermano, es mi hermana, es mi tía, es mi tío, o es mi esposo, o es mi esposa. Rápido, ¿reconoce esa voz, sí o no? ¿Verdad que sí? Conocemos bien la voz de nuestra familia. Pero cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, llega un punto que no reconocemos, que no conocemos esa voz, porque no nos hemos arrepentido, porque no hemos venido ante el Señor y decirle, Señor, reconozco delante de ti cómo estoy, yo necesito de tu ayuda. Levántame, restaurame, haceme volver a ese primer amor. Y Dios lo hará. Cuando usted le dice eso a Dios, inmediatamente le aseguro que Dios va a hacer algo. Porque Dios conoce la sinceridad y la disposición de nuestro corazón. Y cuando nosotros lo buscamos a Él, Él se glorifica en nuestra vida. Pero cuando lo dejamos de buscar y nos alejamos y nos enfocamos más en lo material, en las cosas del mundo y de por último lo dejamos a Él, quiero decirle que es imposible que usted reciba del Señor lo que anhela su corazón. A veces dejamos al Señor en segundo lugar. A veces lo dejamos de último. Si nos queda tiempo, voy a ir a la iglesia. Pero si no nos queda tiempo, no vamos a ir. Dios no es de segunda mesa ni de segundo plato. El Señor se merece el primer lugar y se lo dio con todo respeto en esta noche. Dios no es de segundo plato. Él es el primero que debe de ocupar siempre el primer lugar. Deje que las cosas pasen, pero usted venga a gozarse a la casa de Dios. Dios va a velar por usted cuando usted vela por el Señor, para el Señor. Cuando usted se deja usar por Dios, cuando su corazón se dispone, entonces el Señor va a hacer algo maravilloso en su vida, en su familia, en sus hijos, en su matrimonio. Porque a Dios le interesa el matrimonio. ¿Sabe? Dios habla de muchas maneras. Dios habla audiblemente, habla por el testimonio interno. El Señor siempre está allí hablándonos. El problema que sucedió de esos 400 años, ¿sabe qué sucedió en ese tiempo de silencio? Se siguió leyendo un rollo, se siguieron haciendo ceremonias. Se siguió llenando el templo, se siguieron trayendo ofrendas, pero lo que había era una liturgia o liturgia al pueblo. No había algo sincero, algo íntegro, algo que le agradaba al Señor. Y se acostumbraron tanto que cuando Dios habló, no supieron escuchar la voz del Señor. Y Amós 8 del 11 al 12, veamos ahí Amós nuevamente, rapidito, Amós. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Le pregunto esta noche, ¿qué le sucede a usted cuando usted no ha comido? Un tiempo, no digamos un día completo. ¿Qué le sucede a su cuerpo cuando usted no
adquiere esos alimentos que su cuerpo necesita. ¿Cómo se siente? ¿Qué es lo que siente su cuerpo? Usted me puede decir muchas cosas de lo que se siente. Pues, hermanos, así como usted siente esa necesidad física de sus alimentos, pongámonos a pensar, si nos pusiéramos a pensar por un momento, ¿qué se siente estar vacíos? ¿Qué se siente no caminar con la presencia del Señor? ¿Qué se siente irme a otro lado en vez de venirme a la casa de Dios? ¿Qué se siente vivir lejos de Dios? ¿Qué se siente estar tener el silencio del Señor en nuestra vida? Póngase a pensar por un momento, analice por un instante cómo está su vida delante de Dios. Pregúntese o pregúntele a Dios: Señor, yo estoy viviendo un silencio tuyo en mi vida y no me daba cuenta. Porque lo que hago, lo hago rutinariamente. A veces lo hago por compromiso, a veces lo hago por costumbre. Y Dios no busca eso en nuestros corazones. Dios busca en nosotros deleite, porque en Él nos podemos deleitar. Él busca en nosotros obediencia. Él busca en nosotros entrega. Él busca en nosotros integridad. Y se lo voy a repetir siempre, porque Dios lo que busca en nuestro corazón es sinceridad. Es un corazón entregado a Él. Es que nuestra vida viva enfocada cada día en Él. Yo no le estoy diciendo no trabaje. El trabajo es una bendición, pero no deje de último. Si usted sabe que el día domingo no trabaja, véngase a la iglesia. Si usted sabe que hay un día de descanso el día miércoles o viernes, véngase a la iglesia. Aparte ese tiempo para el Señor, no es para el pastor, no es para la hermana Silvia, es para nuestro Dios, hermano. Porque lo único que Dios busca es bendecirnos, es fortalecernos, es levantarnos, es quitarnos ese silencio. Cuando Dios quite ese silencio en nuestra vida, usted se va a sentir diferente, usted va a pensar diferente, usted va a ver diferente las cosas, van a empezar a suceder lo que usted no se imaginaba cuando ese silencio de Dios sea parte de su vida. Se los aseguro, porque Dios es un Dios que restaura lo arruinado. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Y voy concluyendo ya por el tiempo. Me voy a trasladar a lo último. ¿Sabe lo más peligroso? Es que usted no se dé cuenta que está viviendo un silencio de parte de Dios. Pero yo le digo en esta noche, venga, reconéctese nuevamente con Dios. Y aunque usted diga, es que es difícil orar en esto que estoy viviendo o pasando, sí. Pero Jesús es la única solución que usted tiene. No hay nada. Fuera de Él no hay nada garantizado. Nada, nada, nada. Hay procesos en nuestra vida. Procesos en los cuales Dios guarda silencio. ¿Sabe cuál es el punto de esto? ¿Cómo le respondemos a Dios en ese silencio que usted podría estar pasando en este tiempo? No se me distraiga. El punto es cómo usted está representando, cómo usted está pasando ese silencio en este tiempo de parte de Dios a su vida, probablemente a su hogar, probablemente en su matrimonio, probablemente en tantas cosas. ¿Cómo usted está respondiendo al silencio? Una de las cosas que usted tiene que decirle al Señor, que limpie su entorno. Y eso es importante. ¿Sabe por qué? Hay gente que hace mucho ruido
Y hay cosas que uno tiene que decir, calla, apártate, porque eso no edifica. Porque a veces las mismas personas nos pueden desenfocar. Usted tiene que tener mucho cuidado en ello. Dios no quiere una vida a medias, ni que solo nos comprometamos el domingo y que de lunes a sábado usted no sepa nada de Dios. Dios no quiere así una vida de sus hijos. Dios no quiere vernos así, que solo vengamos el domingo. No lo digo por usted. Dele gloria a Dios porque usted está aquí en esta noche. Y probablemente en su casa hay mucho que hacer. Pero usted escogió la mejor parte, venir esta noche a la casa de Dios y darse cuenta que Dios tenía una palabra para su corazón. Yo no lo dudo, hermanos. Se lo digo en fe porque le creo a Dios y le creo a su palabra. Dios es la prioridad, Dios es el centro, Dios no comparte a su pueblo, Dios no comparte a sus hijos, Dios no juega con la santidad, Dios no juega con la conversión de nadie. Él es un Dios íntegro, Él es un Dios que puede transformar, que puede cambiar. No todo silencio de Dios significa lo mismo. En Amós fue juicio por rechazar su palabra. En Abraham fue un tiempo de preparación y espera. Y entre Malaquías y Mateo fue el periodo previo a la llegada del Mesías. Aunque Dios parezca guardar silencio, Él sigue obrando. Nuestra responsabilidad es permanecer en obediencia, perseverar en la fe y estar atentos a su voz. Y ya. ¿Me escuchó? Amén. Solo quiero hacer este pequeño paréntesis. Abraham estuvo en silencio, recibió el silencio de Dios por 13 años. Dios ya no le habló. ¿Sabe por qué? Por haberse acostado con Agar, por haber complacido a su mujer. Dios paró el tiempo. Dios hizo un silencio en Abraham. Hizo un silencio en David, aunque lo amaba, aunque tenía una relación tan hermosa y linda con Dios. Casi pasó un año David en silencio, recibió el silencio de Dios por lo que cometió. Y Abraham de los 86 a los 90, a los 99 que Dios le volvió a hablar, pero esperó 13 años para que Dios le volviera a hablar. Muchas veces nos hemos acostumbrado a que Dios ya no nos hable. Muchas veces nos hemos acomodado y vivimos un evangelio cómodo, un evangelio donde Dios ya no me habla, donde cuando yo antes oraba, yo oía la voz del Espíritu y el Espíritu me daba dirección. Hoy ya no es así, es porque hay un silencio. Pero esta noche Dios te dice, hija, hijo, levántate. Levántate porque yo te restauro. Levántate esta noche porque hoy puedes comenzar. Hoy puede haber un nuevo comienzo entre ti y mí. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue
en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia, el Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.